está en proceso de grabación a partir de ahora. Entonces decimos que la realidad va a ser lo que acontece de manera verdadera o cierta, la ficción va a ser lo que se opone a ella en términos generales, pero pretende imitarla, y la fantasía es aquella parte de la ficción que eh, supone lo que es producto de la imaginación. Es decir, nos está hablando de algo que no tendría asidero en la realidad según la definición tradicional. Recordemos que estamos jugando con las definiciones tradicionales, ¿no? Esta no es la definición de John Hernández, pero es la herramienta de punto de partida. En ese sentido, hace poco se abre una discusión, que en realidad no es de hace poco, pero se reabre, diría yo, y en cabeza de ella está un escritor que a mí me fascina, China Miéville, no sé si es la pronunciación correcta, británico, comunista, que escribe obras de fantasía eh, con ciertos temas inevitablemente sociales, pues por su, sociales y políticos, por su línea, digamos, política precisamente. Y él nos plantea la diferencia primero entre ficción y literatura fantástica, en el caso de, digamos, de este ejercicio que él realiza, también acude en primera medida a unos términos tradicionales, como lo voy yo a hacer aquí, o las connotaciones más aceptadas, la definición, perdón, más aceptada, no las connotaciones. El género literario de la ciencia ficción es netamente especulativo, eh, y relata unos acontecimientos posibles que se desarrollan, sin embargo, en un marco imaginario. ¿Son posibles por qué? Porque se fundamentan narrativamente en los campos de las ciencias, ¿cierto? Eh, Esta es la definición a grandes rasgos de ciencia ficción. Sabemos que hay ciencia ficción que tiende más hacia la fantasía, pensemos en un Star Wars, ¿cierto? Que es básicamente historias fantásticas, es la típica historia del cuento de hadas, o del cuento épico, o del cuento fantástico de la literatura tipo Tolkien, pero en un escenario de alto avance tecnológico. Sin embargo, vamos a ceñirnos a esta definición en aras de facilitar la discusión aquí en adelante. La literatura fantástica, en cambio, va a ser un género también especulativo que se desarrolla en un marco imaginario, pero la verosimilitud que tiene depende de su coherencia y consistencia interna. Es decir, la fantasía no alude ni a las ciencias ni a una realidad, digamos, con la que estemos familiarizados. ¿Esto qué quiere decir? Que va a depender casi que enteramente, dependiendo también del autor, del estilo de ciencia ficción, de fantasía, va a depender enteramente de la coherencia interna del universo fantástico que nos estén presentando. Y esto es digamos que es una gran verdad literaria, más allá de que puede haber excepciones en momentos o en obras en particular. Teniendo esto en cuenta, China Miéville nos dice que la fantasía ha sido dejada de lado habitualmente por considerarse que, como no tiene asidero en la realidad, no tiene un potencial político. Mientras que la ciencia ficción sí tiene un potencial político, y hemos escuchado las voces de Huxley, hemos escuchado las voces de Asimov, hemos escuchado las voces de un montón de autores que sin duda tienen connotaciones políticas. Nada más el Dune de Frank Herbert tiene una serie de implicaciones religiosas, políticas, sociales, que podemos analizar y nos podríamos quedar aquí analizando a propósito de la pena innombrable que le cancelaron la película a Denis Villeneuve para este año, que muchos fans de Dune la sufrimos. Pero dejando ese tema personal de lado, la ciencia ficción ha sido usualmente o tradicionalmente asociada de una manera más fácil o más directa a lo político. La fantasía parece no encajar ahí. Se le acusa incluso de tocar temas conservadores. Pensemos en El Señor de los Anillos y el mundo en descomposición, ¿no? Casi siempre la fantasía nos presenta un mundo en descomposición y una especie de nostalgia por las eras doradas de la humanidad, de los elfos, de las criaturas que se te ocurran, ¿cierto? Pero hay fantasía que no funciona así, que no opera. Nada más podemos hacer una lectura de las obras de George R.R. Martin, el señor de Juego de Tronos, de Canción de Hielo y Fuego. Su obra es totalmente inversa a la de Tolkien. Es una lógica donde en realidad el mundo parece ya haber pasado por eso se llama
si no estoy mal, el thinning en inglés, el adelgazamiento, en la literatura fantástica se le llama así, ese desgaste del mundo, desgaste de la magia, y lo que estamos viendo en Juego de Tronos es un resurgir de la magia, en un mundo que ya incluso dudaba de la existencia de la magia. ¿Por qué menciono estas obras en particular? Porque resulta que algo que tiene la literatura fantástica en el argumento de China Miéville, y con lo que yo coincido y que va a tener que ver con el tema, es a grandes rasgos con que la fantasía no se ciña a la regla de lo esperable, por eso es fantástica. No se ciña a la lógica de lo posible. Y esto ya nos adelanta un poquito el tema. La ciencia ficción está dentro de lo posible, incluso en sus aventuras más locas como Star Wars, mientras que la literatura fantástica parece estar por fuera de lo posible. Y vivimos en unos tiempos en los que parece ser que la política es el arte de lo posible, según nos proponen los discursos liberales. Y habría que pensar si no nos hace falta una lógica de lo imposible en la política, una aventura hacia lo imposible, sino, como han insistido ya abundantemente personas como Zizek, el mismo Núñez de Uruguay, Sandino Núñez, y otros, es necesario pensar la política como aquella lógica de lo imposible, aquello que se atreve a adentrarse en lo imposible. Porque la lógica liberal, un poquito fukuyamaísta, nos invita a decir que ya hasta aquí fue y que tenemos que aceptar que la política es básicamente un arte de negociaciones, de ceder, de vencer, de conquistar en algunos casos, bien sea discursivamente, bien sea de una manera más beligerante, pero no superamos y lamentablemente el diagnóstico, y esto es lo que voy a aventurar más adelante, y que espero encrespe pelos, porque la idea es esa también, generar discusión, es que la izquierda, incluso en sus vetas más anticapitalistas, en sus vetas comunistas, ha cedido a esa lógica. Es decir, cuando eso que llamamos a grandes rasgos izquierdas, que vamos a llamar aquí una serie de preocupaciones para no meternos en matices ni en detalles sobre lo que llamaremos izquierda, incluso sus versiones extremas, como le llaman, parece haber cedido a esa lógica, a la lógica de que la política es simplemente el arte de lo posible, es una negociación dentro de un escenario, dentro de un plano claramente delimitado. Y esto para mí es problemático, porque no sobra hacer el análisis, no sobra decirlo. Cuando pensamos la política como el arte de lo posible, estamos diciendo que no hay transformación posible en este mundo. No hay una transformación de fondo posible. Ya aceptamos y estamos resignados a este mundo, a las lógicas que nos impone. Entonces, de aquí, de esta discusión literaria, quiero saltar a la discusión política y a la discusión, podríamos llamarlo filosófica y ontológica, que nos va a recibir en lo que viene. Vamos a hablar del lenguaje. Primero, ¿por qué hablo de ficción? La ficción la vamos a ubicar a grandes rasgos en aquello que llamo habitualmente lenguaje. Y ahí hay algo que tenía clara la tradición cristiana, y es que en el principio era el verbo. Dice esa frase, usa la palabra logos. El Evangelio según San Juan está escrito en griego, para los que no saben, en griego koiné, por si de pronto no tenían ese dato, el griego del pueblo, el que sobrevivió, está escrito en ese idioma y dice logos. Logos, no sobra recordarlo, es la razón, es la lógica, es el lenguaje, es el verbo. El lenguaje, yo no voy a definir este concepto y van a decir, pues este tipo es un charlatán, y puede que tengan razón, pero no me voy a atrever a definir el lenguaje, más bien lo voy a definir por oposición, es decir, por aquello que no es. El lenguaje no quiero que lo entendamos, y esto va en línea con la obra de Sandino Núñez, no quiero que lo entendamos como aquello que es la pluralidad de voces y dialectos bakhtiniana, ¿sí? No quiero que lo entendamos de esa manera, como el discurso bakhtiniano de la multiplicidad de voces, dialectos e idiolectos. No es los lenguajes, más bien está en el orden de algo que es capaz de asumirse en una posición desde la cual es capaz de pensar la vida, la interacción, esa exuberancia de los idiolectos y los lenguajes. No es la lengua como mecanismo lingüístico, no es la lengua en el sentido netamente lingüístico de aparato históricamente definido o geográficamente definido, tampoco es eso.
no es ese lenguaje al que nos referimos, de ahí que lo escriba en mayúscula. Es un concepto que puede tener cierto nivel de funcionamiento analógico con aquello que estamos aquí descartando. Claro que puede operar como funcionan las lenguas, puede operar como funcionan los lenguajes, pero no es ellos. Quiero que le demos a esto el vigor del concepto, el vigor de la idea, y en ese sentido que no lo atemos a un material concreto o a un sustancial concreto, ¿sí? No es una herramienta comunicativa ni de expresión. No, el lenguaje al que me refiero no es la herramienta que te permite hacer comentarios pedorros en YouTube, ni comentar en Facebook que te estabas comiendo un pollo y que te tomaste un mate o un fernet. No es esa herramienta, no es la comunicación, no es la expresión, aunque puede estar presente en los mecanismos de comunicación y expresión. No es una gramática, porque la discusión gramatical siempre cae, y por eso pongo ese asterisco, ahí en lo normativo y lo descriptivo. O decimos cómo se debe comunicar, o cómo se debe expresar, o cómo se debe escribir, o cómo se debe hablar, que es lo normativo, o decimos cómo es la vieja dinámica gramatical entre el ser y el deber ser, ¿no? Que parece de índole y no extrañamente jurídica. Vamos a desconectarnos de ese tema, de lo normativo y lo descriptivo. Sí es una gramática en el sentido de ser una lógica operativa. Por eso está el asterisco ahí, porque es uno de los puntos sobre los que quiero recalcar. En esto coincido grandemente con el análisis que hace Sandino Núñez en su obra La vieja hembra engañadora. De hecho, estoy tomando prestado conceptos y adaptándolos a mi propio sistema. Sandino Núñez habla de que, en efecto, la gramática, esa vieja pesada para Nietzsche, es algo de lo que no nos vamos a desembarazar. Entonces, en ese sentido, el lenguaje sí es una gramática, es una lógica operativa, es el trono de Dios. Es el trono de Dios. Matamos a Dios. ¿Y qué hacemos con ese trono? ¿Qué hacemos con ese trono? ¿Quién lo ocupa? ¿Sí? Es el problema que de pronto, abusivamente lo voy a decir, Nietzsche no se formula, y de pronto un Marx sí se lo formula. Un Marx sí se lo formula. Marx tiene claro que una vez cae el trono, y es su problemática en su visión del Estado, que bebe mucho de Hegel, entiende que una vez cae el trono hay que hacer algo con ese trono. Y yo no estoy hablando aquí, no quiero entrar en una discusión anarquismos, poder, zapatismo, nada de eso, sino quiero señalar unas líneas gruesas y conceptuales donde inevitablemente cuando se baja alguien del trono hay que pensar qué hacer con ese trono. Incluso Jesús, que muere en la cruz, se democratiza en el Espíritu Santo en el Pentecostés. Es una solución al trono, no digo que sea la que yo quiero, no voy a entrar en discusiones de mi línea política, pero sí es una posible solución, es una oferta, digamos, dentro de lo que se puede hacer con ese trono, y eso hay que tenerlo claro. La gramática es una lógica operativa y es esa hembra. Mira lo curioso que sea una hembra, a propósito de tantos feminismos y de otros asuntos y discusiones, es una hembra para Nietzsche pesada. Le pesaban, en su vida también le pesaron mucho las mujeres, disculpen que hable así de Nietzsche, pero le pesaron bastante las mujeres, y no es coincidencia que asocie la gramática a una mujer. A mi juicio hay algo ahí, un psicologismo en el que podemos caer con cierto grado de licencia. Vamos a avanzar entonces un poquito más en el lenguaje. Para esto voy a hablar de una mitología que bebe de Platón, en el sentido de que voy a explicarlo a partir de un mito, y bebe de una cantidad impresionante de autores que no voy aquí a citar. Yo detesto el APA, entonces me disculpan que no cite, que no me haya tomado la molestia de hacer una bibliografía, y que incluso a veces descaradamente cite de memoria y parafrasee y plagie sin querer, porque me molesta poco en realidad. Me parece una aventura interesante innovar con lo que ya está hecho, incluso si me lo estoy robando descaradamente. Entonces, empecemos por decir que Aristóteles nos habla de que los Vamos a animales, denunciar con Sandino. sí, Aristóteles nos habla por ahí de que los animales tienen voz, pero solo el hombre tiene logos. Ese logos del que hablábamos en Juan 1.1. Hablábamos en Juan 1.1 del logos, y Aristóteles nos dice también, solo el hombre tiene logos. El animal expresa dolor, sufrimiento, placer, pero el hombre es el único capaz de logos. ¿Y esto qué quiere decir? Es el único capaz de tener una posición sobre su sufrimiento, sobre su placer, sobre su experiencia,
El hombre, lo dirían los filósofos, ya, y llovemos sobre mojado, es el único que sabe que se va a morir, por ejemplo. Y ese es el logos, esa ruptura, esa crisis, esa agonía y esa angustia es también el logos, es la subjetividad. En Grecia existía a grandes rasgos, algunos cuestionan esta división, yo la uso intencional y no de manera ingenua, intencionalmente, no ingenuamente, la distinción entre oikos y polis. El oikos es la base etimológica de la palabra economía y es la base de la palabra hogar para los griegos. Es lo privado, es tu esfera íntima, es aquello que refiere a tus intereses, incluso diríamos inmediatos, ¿sí? Tu sustento, tu trabajo, lo inmediato. Al oikos se le opone la polis, o por lo menos quiero trazar esta posición si es que me dicen que estoy siendo un poquito trasnochado, platónico o socrático, como ustedes quieran, pero lo hago a riesgo. Es decir, la polis es el opuesto al oikos. ¿Qué es la polis? El asunto público. Es lo público, es lo político, es lo social. Es aquello que supera la lógica inmediata de la supervivencia. Es aquello que supera este zoé, la animalidad que es la voz. Es aquello que supera tu opinión, tu intercambio en Internet y te permite tomar una posición reflexiva en el momento de intervenir e incluso decidir no intervenir porque tu reflexividad te dio para hacerlo, para suspender la urgencia de actuar. Dentro de este escenario, las voces, esos cilindros pequeños que ven ahí, en realidad los representé así para que se vieran porque son más bien puntos, como vemos en esta gráfica. Las voces circulan incesantemente y ponen cosas a circular y son ellas mismas circulación. Hay dos principios sagrados en el capitalismo, circulación y funcionamiento. Vamos a representarlos con estas dos flechitas que están ahí. Y las voces circulan incesantemente. Ocasionalmente una de ellas, y esto está, digamos, históricamente afianzado, adquiere suficientes recursos, suficientes tecnologías sociales, suficiente experiencia en esas prácticas para formularse como palabra. Esta palabra va a administrar, llamémoslo así, el territorio, que es la P que está ahí centrada y es el cilindro que vemos aquí. Es la P de palabra, pero la P también de panóptico de Foucault. Es el ojo que todo lo ve, pero no se ve a sí mismo. Es el ojo sagrado y el ojo, o más bien el ojo de lo sagrado monumentalizado. Es un monumento, es quietud, es rigidez. Y así como es quieto y rígido, quiere disciplinar a lo que hay alrededor de él, que son estas voces inquietas que no paran de hacer barullo. Y ahí estamos con Bakhtin. Ahí están los idiolectos, ahí están las tribus, las identidades. Y este plano, esta chatura que vemos ahí, en realidad esa tridimensionalidad la agrego yo, quiero que lo imaginen como un plano netamente, la tridimensionalidad es para destacar los elementos, es lo que se llama tradicionalmente territorio. Esto no me lo invento yo, esto viene de la primera modernidad, quiero dejar eso claro, una distinción que se ha hecho entre primera y segunda modernidad. La primera modernidad hacia el siglo XVI, que la reporta incluso Marx de alguna manera semificcional, a propósito del tema que tocamos, en su idea o concepto de la acumulación originaria, es aquella modernidad que produce, o que más bien se produce, mediante unas prácticas que son un efecto de la llegada del hombre europeo a tierras americanas. Esto tiene que ver con la fecha de mañana, el 12 de octubre. Si algo nos debe Europa a nosotros, a mi juicio, y esto es un diagnóstico de índole general, no lo tomen como una evidencia sustancial concreta, si algo nos debe Europa a nosotros es la invención del sujeto. ¿Por qué? Cuando el hombre europeo llega a América, se encuentra con un otro radicalmente diferente y esto lo pone en crisis y esa crisis es el sujeto. Esa crisis es el sujeto. Ahora, que ese sujeto haya optado por técnicas disciplinarias de opresión, territoriales, es otro asunto. Pero el sujeto nace ahí, tan así que se puede hacer un rastreo histórico, digamos, vuelvo y digo, en aras de una evidencia sustancial concreta, pero no es coincidencia que a Descartes lo eduquen monjes que son de órdenes que habían venido a América. Es el que formula la subjetividad moderna, el que formula ese yo, que es una replicación de San Agustín, ese yo pecador que ya no es pecador, ahora es el yo reflexivo que ya no es irreflexivo,
Y entonces Foucault tiene razón en su crítica de decir el pensamiento también es una forma de imposición y disciplina, el conocimiento. Pero también tenemos que responderle a Foucault que también es una tecnología social. Y en aras de ser tecnología social no simplemente podemos botar la bañera con todo y el niño. Y no quiero que se me malcomprenda en toda esta exposición como que abogo por un conservadurismo o una nostalgia por esas tecnologías. Esa es una discusión que va a venir más adelante y básicamente tiene que ver con su reinvención. La primera modernidad que produce, ojo a esto, ese encuentro, produce que se vea obligada Europa a formular tecnologías tanto sociales, políticas y, digamos, científicas que permitan controlar el territorio. Para ello debe entenderlo, y esta es mi propuesta, desde una lógica netamente de la inmanencia, de esa chatura que veíamos en ese plano. Solo es posible controlarlo desde esa lógica, desde una lógica bidimensional, desde un plano, entendiéndolo como un plano, sin tridimensionalidad. Y lo que yo alegaré más adelante, espero que lleguemos a ese punto pronto, es que esto pervive y que es una de las problemáticas que tenemos tanto en las derechas como en las izquierdas capitalistas. Entonces, esta tecnología de la primera modernidad va a optar por una lógica médico-militar. Esto no es nuevo, esto está en Foucault, esto está en Sandino Núñez, está en un montón de autores. Esta es la lógica que vamos a llamar anexión-extirpación. Anexo a mi aliado, extirpo a mi enemigo. Y anexo, no sé, los injertos, anexo las prótesis, extirpo el cáncer, extirpo el virus. Es la lógica médico-militar. Y esto no es charlatanería posmoderna. En el siglo XVI surge una lógica que es la lógica de la observación. Da Vinci empieza a pintar, no es el único ni el primero necesariamente, pero sí el más notorio, empieza a pintar en perspectiva. Los cuadros eran bidimensionales, hasta que llega Da Vinci y pinta en 3 dimensiones. Es la lógica de la mirada la que está naciendo en ese momento histórico. Primera modernidad, la lógica de la mirada. Es la observación y esta se va a convertir en la observación científica. El telescopio no nace porque alguien quiere ver estrellas, nace porque alguien tiene que vigilar los territorios y el mar y todos los procesos militares de conquista, anexión e extirpación. Se tienen que garantizar mediante una mirada que vigile todo ese territorio. Bien, esto va a generar una lógica, por contradictorio que parezca, por ser la historia, la institución católica, la que gobernaba, una lógica que vamos a llamar sajona protestante. Es decir, las lógicas de las tribus que existían en Europa en ese momento se afilian mucho y muy fácilmente al discurso protestante y calvinista, como lo diría ya más adelante Max Weber. ¿En qué sentido se afilia esto? Estas lógicas, digamos, tal como en cierto cuento de Borges, el de More Things, creo que se llama Más Cosas, es una lógica de más y más cosas, es un Dios de la inmanencia, un Dios del aquí, de acá, en lo inmediato, a diferencia del Dios católico que es trascendente, está más allá. Entonces, esa es la lógica que Foucault llama la administración de la venganza sajona, pero la vamos a extender a otros espacios que no son solo el jurídico. Es la lógica del uno versus uno. La lógica de la administración de la venganza sajona, y me disculpan las compañeras si hay feministas o demás, se presenta mucho en ese feminismo punitivista, ¿no? De castigar al violador, castigar al que manda el piropo, y no estoy diciendo que no se deba hacer, o eso es otra discusión, pero está ahí, está presente ahí, es lo que quiero formular y dejarlo para el análisis. La administración de la venganza sajona consiste a grandes rasgos en o la representa Foucault de forma también casi mitológica, en la interacción que se daba en las tribus bárbaras, entre comillas, en Europa, donde si alguien cometía un delito contra mi familia, generalmente el de homicidio, yo me tenía que batir a duelo con esa persona y el pleito jurídico se definía con base en quién sobreviviera. Es decir, si el tipo me mataba aunque fuera culpable, era inocente. Y si yo lo mataba, aunque él fuera inocente, era culpable. Y yo había cumplido mi propósito, que era la venganza. Esta es la lógica sajona, y esta lógica, no quiero decir que es igual, pero se me ocurre ahorita, se me acabó de ocurrir, me hace pensar en cómo uno, mediante elementos jurídicos, puede demostrar que alguien es inocente, aunque sea un condenado asesino. Sí, con tecnicismos y otras cosas, pero bueno, vamos a dejar eso ahí para la reflexión. La lógica de la palabra es la lógica del orden.
Y el orden, muchachos, es siempre arbitrario. Es siempre arbitrario. No es la autoridad, el orden, siempre son producto de una credulidad o de una descreencia. Y usted va a decir, pero ¿cómo? ¿El que deja de creer luego no se libera? Uno de los discursos fascistas más comunes es el del militar que dice, es que los políticos son corruptos, hay que limpiar esto. Entonces dejas de confiar en los políticos y la descreencia se convierte en el elemento mismo de la credulidad, en la sustancia misma de la credulidad. Y eso hay que tomarlo en cuenta. La descreencia no es necesariamente emancipatoria, como nos han querido de pronto hacer creer ciertas tendencias liberales que pintan a la Edad Media como una época de supremo oscurantismo, por dar un ejemplo, ¿sí? Para dejarlo ahí planteado, para dejar ese elemento ahí planteado. Entonces, esta lógica de la palabra, lo que hemos llamado palabra, es disciplinaria, es la lógica de lo que Foucault le preocupaba inmensamente, de la vigilancia y el castigo. Es la lógica también de la circulación, porque la palabra define qué circula, cómo circula, cuándo circula. Y además, define que tiene que circular todo el tiempo. No puedes parar, el mandato hoy es a la inversa. El mandato hoy es goza, consume, pon a circular opiniones y mercancías en Facebook, en Instagram, en donde quieras, pero circula, no puedes parar de funcionar y de circular. Hay una urgencia y una, no sé, ansiedad, no me parece la palabra propia porque la asocio a procesos psicológicos más complejos, pero lo voy a dejar en urgencia. No llega ni ansiedad y mucho menos angustia. La lógica de la palabra es la lógica de las normas, de los pequeños procedimientos, las pequeñas guías. En Uruguay recuerdo un caso hace unos años donde a un médico lo encarcelaron por no seguir el procedimiento, o bueno, le hicieron un juicio, no voy a decir lo encarcelaron. Lo recuerdo clarito la noticia, por no seguir el procedimiento pese a que salvó una vida. Vivimos en una sociedad de la palabra. El procedimiento es más importante que el sentido incluso. Puede que sea absurdo y quizá cuanto más absurdo, más importante el procedimiento. Más importancia se le da en cuanto más carezca de sentido. Y para esas fechas, no sé si fue en Uruguay o en Argentina, se dio otro caso de un médico que dejó morir a alguien y siguiendo el procedimiento, habiendo podido salvarlo, y pues el tecnicismo lo sacó, un tecnicismo legal. Entonces ahí vemos la importancia del procedimiento y del funcionamiento. También lo podemos asociar a la realpolítica, esa política desnuda. Dice Marx en su manifiesto del Partido Comunista, admirando esa capacidad del capitalismo para transformar el mundo, que claro que el capitalismo rompe con todo lo sagrado, como nos dicen los liberales, pero en ese esfuerzo desfonda algo. Él se preocupa porque hay algo que se desfonda, hay algo que pierde su fundamento mismo, y él dice, y el capitalismo ha convertido la explotación que antes venía, y mira que está hablando el Marx que se preocupaba por la ideología, y en el manifiesto del Partido Comunista nos dice, ese que antes nos daba excusas para explotarnos, ahora ha optado por la explotación despiadada, cínica y sin excusas, sin justificaciones. Ya el capitalismo no necesita excusas, nosotros lo aceptamos desnudo, tal cual es. Yo ni siquiera me atrevo a decir que es natural ni que es el suelo en el que estamos. Creo que ya es parte de todos nosotros. Creo que, como dijo por allá algún pensador en una entrevista, todos militamos en el capitalismo. Entonces, hay algo muy interesante allí en esta propuesta de Fukuyama de la pospolítica y estas posiciones apolíticas y posideológicas, donde quizá tendríamos que volver al Marx de ese manifiesto del Partido Comunista y de pronto despegarnos un poquito en este momento histórico o no tomar tan en cuenta al Marx de la ideología, porque quizá la preocupación hoy en día sea menos combatir una ideología que ver si es posible una ideología siquiera, si eso existe, si es posible, si tenemos los elementos. Bueno, menciono abusivamente la psiquiatría y la psicología normalizante. Yo no voy a venir aquí a discutir temas médicos, pero identifico allí unas estructuras muy relacionadas con una especie de ortopedia de la mente que se me hace preocupante cuando menos. Y no puedo evitar asociar esa ortopedia, ahora que hablo de ortopedia, a la ortopedia epistemológica de la academia, que te pide APA y otras cosas, y a la ortopedia política, más bien de esa ausencia de política, que es la corrección política, perdón, incluso mucho el término político. La corrección política es una ortopedia asfixiante en lo social, por más que tenga buenas intenciones.
Esta mentalidad también es analítica, hiperanalítica, porque es una mentalidad de la palabra es un esquema epistemológico analítico, hiperanalítico, porque es una ontología de objetos y cuerpos. Es una ontología de objetos y cuerpos. Y allí cabe la crítica a personajes como Foucault, cuando nos dice, o Deleuze, que el cuerpo y demás, y uno dice, venga, ¿y no será que pensarnos como cuerpo es parte del problema? Que de pronto hay que ir a esa vieja tecnología del sujeto que ustedes cuestionaron, y de pronto no nostálgicamente abrazarla, ni ingenuamente, pero reinventarla, redefinirla para estos tiempos que corren, porque no es que nos haya ido muy bien con el cuerpo como guía. Desde los 70 venimos por lo menos haciendo eso, haciendo un análisis gratuito, y si hacemos uno más complejo, venimos desde los años 50, ¿sí? Desde 1950, más o menos por ahí. Y no nos ha ido muy bien con el asunto del cuerpo y de la liberación del cuerpo. Parece más bien que esa lógica colabora. Y entonces me van a disculpar porque sé que puede haber personas aquí de acuerdo con eso, pero eso es una crítica netamente conceptual. Yo no me meto en las luchas ni intervengo de esa manera. De hecho, apoyo normalmente, pero teóricamente sí hay que dar palo para que podamos reflexionar sobre ciertas cosas. Hasta qué punto ese tuning up, ese ajuste de la transexualidad no encaja un poquito en esta lógica. El improvement, la mejora, la prótesis, esto tiene algo ahí un poco macabro. Yo no estoy diciendo que ser trans sea el problema. De pronto son los modos de ser trans que el capitalismo ha formulado. Dejémoslo ahí. Y no me atrevo a hablar de capitalismo, sino más bien de capital. Porque si algo falta es capitalismo, porque estamos hablando precisamente de la falta de ideología. Ya no hay capitalismo, hay capital, a secas, brutal, devorando todo, aunque ya lo devoró, creo yo. Esto también está afinado con la técnica y la ciencia, la lógica de la evidencia, volvemos a decir, de la observación, de lo concreto y lo sustancial. Y no estoy diciendo que la ciencia haya que votarla y volvamos a, no sé, a una época peor que la medieval o la prehistórica, no, hay que cuestionarla. El mismo Marx formulaba por allá en sus escritos que la ciencia sería completa cuando lograra fusionar lo social y lo natural. ¿Sí? No sé si alguna vez eso se cumplirá, no es mi intención decir si es posible o no, pero es mi intención señalar lo importante, esa reflexión de Marx, más bien lo importante, nos arroja sobre una problemática. La identidad es también parte de la lógica de la palabra y las voces, de esa chatura, de esa chatura. ¿A qué me refiero yo con la identidad? Al constructo de producto de unas marcas, tenemos por aquí en la numeración que hago en la fila derecha. Son una serie de marcas y la subjetividad no se va a definir por eso. Más adelante vamos a adentrarnos qué es la subjetividad. Pero la identidad se define por marcas, por el tatú, por la pertenencia a la tribu, por el argot, por el idiolecto, volvemos a decirlo. Es decir, la identidad va a estar definida por una serie de marcas o señales, es decir, de signos o convenciones que identifican, de ahí viene la palabra identidad, como perteneciente o excluido de algo. Y eso sigue siendo la lógica de anexión, extirpación. Y a veces nos llegan los discursos estatales con hay que crear identidad llanera, digamos aquí en la región donde yo vivo, y hay que crear identidad colombiana, y hay que crear identidad uruguaya, el uruguayismo, y los orientales, y los argentinos, y uno dice, ¿y es que eso es suficiente en realidad para la transformación social o es más bien un clavo más en el féretro de lo social? La palabra va a ser un mecanismo, digamos, eminentemente paranoide y disciplinario que se opone a las voces que son esquisas y gozosas. Y en esta relación pendular se va a formular el capitalismo, la dinámica del capitalismo. La prohibición, el consumo. La policía y el desenfreno, el carnaval y la dictadura. O sea, esa es la lógica y un poquito estas tendencias postestructuralistas participaron de esa segunda lógica o en todo caso fueron aprovechadas magistralmente por esa lógica de lo esquizo gozoso, de la liberación rizomática de las energías sociales, por darle un nombre poético o en el argot que se suele usar. Y esto nos arroja a un escenario psicótico, como habíamos dicho, de objetos, cuerpos, imágenes y grafías. ¿Por qué pongo grafía? Porque no hay escritura. Y quiero dar un ejemplo concreto, esa imagen que ves con la frase de Marx en el grupo comunista que te agrada en Facebook, en la página comunista, no es una escritura, es una grafía y es una imagen.
Es decir, es el lenguaje convertido en una cosa que es simplemente imagen, en un objeto imagen, en un cuerpo imagen. Es la escritura perdiendo precisamente todo el potencial de lo que es el lenguaje. Habíamos hablado de ya estos asuntos, entonces me salto a lo real. En el sentido lacaniano, no soy experto en psicoanálisis, pero en el sentido lacaniano lo que estoy diciendo se aproxima mucho a lo real, a lo que Lacan llamaba lo real. Es esa brutalidad, incluso podríamos decir que hasta cierto punto esto es lo que vemos aquí, es el impacto en el cuerpo. Y en eso tenían razón las doctrinas, digamos las vulgatas postestructuralistas, pero quizá participaron, vuelvo, insisto, un poco de ello. Y además la palabra tiene una tendencia, como la palabra es poco más que una voz sobrevalorada o una voz que encontró ciertas experiencias o ciertas tecnologías y se formuló como una especie de ojo que vigilaba las otras voces, la palabra es una especie de voz sobrevalorada, ella va a vigilar el territorio, a manejar estas lógicas de anexión, extirpación y a yuxtaponer y amontonar, es la acumulación del capital, pero también es la acumulación de cuerpos en la conquista y en la guerra, que viene desde el siglo XVI en esa forma al menos. También es la acumulación de cifras en la bolsa, la acumulación en las cuentas en los paraísos fiscales. Todo esto es yuxtaposición y amontonamiento, y la yuxtaposición y amontonamiento son lógicas que, si lo permiten, aquí usted que me dé esa libertad, no permiten en cierto sentido ni el conflicto, ni el razonamiento, ni el pensamiento. Amontonar objetos no permite un pensamiento profundo, un pensamiento de índole conflictivo, metafórico, complejo. Permite, haciendo una conexión abusiva, de pronto como mucho lo que Hegel llamaba entendimiento, ¿sí? Esta palabra va a tender a expandirse, a expandir el territorio, y allí tenemos el fenómeno conocido como globalización, que opera tras contagio y viralidad. Este contagio, esta viralidad tan explotada en las redes sociales por sectores de marketing y demás, es un síntoma en realidad que no es nuevo, es del siglo XVI. El contagio y la viralidad es la imposición de cierta lógica a través de todo un territorio, bien sea mediante lógicas evidentemente violentas, bien sea mediante una imposición que en todo caso va a carecer, vuelvo y digo, de sentido y lenguaje, de crisis. Allí tenemos los fenómenos de las tribus, las minorías y los idiolectos, y es muy diciente que las luchas minoritarias, vuelvo, insisto en ellas, de Latinoamérica, por ejemplo, tomen tanto prestado de las sajonas y norteamericanas, de las anglosajonas, y que haya discusiones de esa índole donde entonces, me van a perdonar que diga esto, no estoy tomando aquí partido, pero entonces alguien hace una crítica, incluso puede ser muy bien argumentada, del movimiento trans, y es un TERF automáticamente, que es un término que se usa para decir que es discriminatorio lo que está diciendo. Hombre, yo creo que por discriminatorio que tiene se puede entrar en diálogo, salvo que sea una cosa ya demasiado, se puede, no estoy diciendo que estemos obligados, porque el diálogo tampoco es una obligación, es una lógica tan liberal eso. Pero sí creo fielmente que hemos caído en una lógica de tribus, minorías y dialectos con sus argots, y estamos en esa dinámica similar a la de las palabras y la voz, que se puede evidenciar en lo que en Argentina y en Uruguay se conoce como una boca, ¿cierto? En Chile se me olvidó ahorita el nombre, en los lugares donde venden droga, los barrios, acá se dice olla en Colombia. Y allí entonces el policía tiene su argot militar disciplinario, y la minoría de consumidores generan también unos argots de defensa y entran en la misma lógica operativa de lo militar. Y tienen quien vigila cuando viene la yuta, creo que le dicen, viene quien vigila cuando viene la policía, el tombo, decimos acá, el Paco en Chile. Entonces, y tienen sus códigos para informarse, y aparece se me olvidó el nombre en Chile, el lunfardo, dicen en Argentina, y en Chile tienen el coa, creo que es que se llama, y acá es pues el dialecto ñero, y eso entra en la lógica militar, precisamente, la lógica de las palabras y las voces. Una voz puede ser palabra en cualquier momento, porque todo depende del grado de familiaridad que tenga con ciertas tecnologías, y que tenga y mediante esas tecnologías imponerse en un contexto determinado, ¿cierto? La palabra se opone a las voces, las quiere disciplinar, pero en realidad su gran opositor es el lenguaje. Y ahorita vamos a ver por qué. Bien.
Recordemos que la palabra siempre va a recurrir a la violencia de una forma u otra. El lenguaje recurre al conflicto, quiero dejar eso ahí sentado. Y el conflicto puede ser violento, como lo han demostrado la historia de las izquierdas, pero puede no serlo perfectamente. Conflicto puede ser hasta antónimo de violencia. En algún momento puede ser su opuesto, su contrario, lo cual nos da un margen de acción, creo que más rico y más complejo. Tenemos entonces la gráfica de la palabra versus las voces. Los cilindros van a ser voces sub n, o sea, cualquier cantidad de voces que quieras. Y la palabra va a ser la voz que está ejerciendo de manera monumental, rígida. Es una especie de lenguaje monumentalizado, ese que Nietzsche y los postestructuralistas detestaban y querían derrocar, y en el afán de derrocar y de pronto de cuestionar estas lógicas que se imponen en este plano, en esta chatura de circulación y funcionamiento, se llevaron por delante todo esto. Creo que hubo una pequeña confusión a mi juicio, y en esto coincido con teorías como la que señala Angie Jack, o como las que señala, vuelvo a citar a un gran mentor, a Sandino Núñez. Un poquito nos llevamos por delante las prácticas sociales relacionadas con el lenguaje en el afán de derrocar las prácticas relacionadas con la palabra. El lenguaje es la polis, es el bios, es decir, la vida que se piensa, no habla de territorio. Qué curioso que hoy en día los gobiernos hablen de, y acá pasa en Colombia y creo que pasa en todos los países, plan de ordenamiento territorial. Tienen una diferencia pequeña en nombres, pero en general ese es el concepto. Planes de ordenamiento territorial. El capitalismo de los años 80 para acá más o menos dejó de hablar de espacio, dejó de hablar de lo social y lo político, ahora se habla de territorio. Todo es territorio y nada más que territorio. Incluso nuestros gobiernos abandonaron el lenguaje hacia la misma época en la que lo abandonaron las tendencias filosóficas aliadas, llamémosle así. El lenguaje es un asunto de trascendencia. Usted va a decir, este tipo se devolvió hasta allá, qué metafísico ingenuo. No. La trascendencia, precisamente en el sentido que lo venimos diciendo, es una ficción, pero es una ficción que cumple una función de herramienta. A mí Foucault me puede trazar la genealogía, lo he hecho yo, no recuerdo si Foucault lo hace, él la traza hasta cierto punto, de que el sujeto es una derivación del disciplinamiento católico y cristiano del alma, la herramienta disciplinaria que era el alma. Sí, pero el alma también es un cuestionamiento brutal del cuerpo, es ese bios, es esa polis, el alma es eso que te dice, hey, no eres solo cuerpo, cuestiona ese bendito cuerpo. Y San Agustín te dice, yo era pecador porque seguía mi cuerpo y ahora soy cristiano. Y Descartes dice, yo era alguien que confiaba en mis sentidos, ahora razono, ahora reflexiono, ahora tengo una perspectiva crítica, tengo una relación, como la llamo yo, satélite, de exterioridad e interioridad. No sé si ustedes sepan, pero la Luna pertenece al sistema Tierra y sin embargo no está en el planeta Tierra, está afuera. Esa es la relación, digo yo para ilustrar usualmente, que formula Descartes ese yo, ese segundo yo. Ese yo que conoce al yo anterior o que reflexiona sobre el anterior, es siempre una ficción, es siempre un engaño, una mentira, pero es una necesidad. Y esto se relaciona con lo que estamos diciendo hoy de la potencia, según China Miéville, de la ficción. Es heredera de la segunda modernidad. La segunda modernidad, aquí hay un error, discúlpenme. La segunda modernidad, esto de médico militar no va ahí, es una sociedad latina católica, tiene la herencia grecorromana que nos dice que yo no voy a ir a matar al vikingo que mató a mi hermano para solucionar el problema jurídico, sino que voy a ir ante la ley, al tribunal, al tercero incluido del que hablaría Hegel en su dialéctica. El tercero, 1 más 1 es 3, en la lógica dialéctica, en la lógica del lenguaje, en la lógica de la trascendencia, 1 más 1 siempre es 3. Siempre va a ser 3, cuando mínimo. Es la lógica del tribunal. Alguien va a hablar en nombre mío y en nombre del otro, y yo voy a hablar en nombre de la justicia y me voy a apropiar de ella, y esa justicia es el tercero incluido, y porque no existe, porque es ficcional, porque es ilusoria, porque no existe la libertad, puedo emanciparme, puedo ejercer la posición de ley. Ojo con eso, que está por ahí. Es una lógica de la organización y del sentido, es una lógica de la autorización, de la educación, que en su forma primitiva era la evangelización. Es la suspensión de la circulación y el funcionamiento de la que hablábamos, es la raíz de lo político y lo social y es una fuente de ideología. Es algo que el capitalismo actual ha perdido. Es también, y acá me arrimo a tema que en realidad es un poco complicado, y es el psicoanálisis. Yo sé que muchos van a decir, eso es pseudociencia, aunque creo que hay un público aquí que no está muy familiarizado con él, o no es muy amigo de ese argumento de la pseudociencia.
No voy a discutir el psicoanálisis en lo médico, aunque tengo cierto afecto hasta un punto por él, eh, pero sí como herramienta precisamente de lo político, herramienta de subjetivación. Estas tecnologías que hemos visto ahí de la educación, estas tecnologías que hemos visto de lo político y lo social, del psicoanálisis, son herramientas de subjetivación, y vamos a ver más adelante qué quiere decir eso, pero por el momento dejémoslo así claro. Es una perspectiva crítica, por eso el tercero excluido. Yo no tengo una perspectiva donde solo soy víctima de la circulación o del funcionamiento de aquel lugar donde estoy, sino que además pienso ese lugar donde estoy, lo cuestiono. Aquí de pronto no lo mencioné, ese oikos, esos privados que en la gráfica anterior eran una suma de privados, una suma, lo que vemos es una sumatoria, un amontonamiento, y me disculpan, vemos la interseccionalidad de la que hablan hoy en día las minorías. Ahí está la interseccionalidad, cruzándose, negociando, interactuando. Aquí no, aquí lo público es el espacio desde donde puedes pensar, cuestionar, modificar, anular, suprimir o conservar los privados. Es la polis. Es un espacio siempre ficcional. La polis no existe en sentido estricto. La polis no era los edificios de Atenas. La polis era lo que los griegos hacían en el ágora. Eso era la polis. Entonces es una serie de prácticas, ante todo. Son una serie de prácticas. No estamos hablando de la vulgaridad de lo sustancial concreto, no estamos en la lógica de la palabra, estamos hablando de una serie de prácticas. Está más relacionado con lo que típicamente llamamos neurosis, por oposición a los escenarios psicóticos que veíamos antes, y es una lógica sujeto-sujeto. Siempre el objeto está mediado por la interpretación de un sujeto, y esto no es una intención de caer en un relativismo vulgar. De lo que estamos hablando es de que innegablemente la realidad es aquello que está atravesado por una serie de elementos que te han sido otorgados en tu formación. Desde tus padres, desde la escuela y demás, hay una formación, hay unas técnicas de subjetivación y el lenguaje entiende la realidad como una realidad sujeto-sujeto. Yo cuando veo un cuchillo, decía creo que era Borges, veo el corte de la mantequilla, veo la herida, yo no veo el cuchillo, veo prácticas. Sería un psicótico si viera solo el cuchillo, o sería en todo caso un dios idiota y mudo, en el mejor de los casos, pero no sería un sujeto. En realidad nosotros, y esto no, cuando digo que el capitalismo ha cedido a la lógica de la palabra y las luchas de izquierda, no es un panorama como decir que en realidad no estamos subjetivados. Todavía hay algunos elementos de esa subjetivación y más bien opera en alguna línea la subjetivación, por decirlo así. Se relaciona más con lo que en Lacan se llama lo simbólico, lo imaginario. Se relaciona con la lógica del sentido. A mí me dicen enfoque cualitativo o cuantitativo. Yo digo no, sentido. Porque el enfoque cualitativo y cuantitativo, que es la ley de todo este asunto de la academia y la epistemología, la corrección epistemológica académica, están inmersos en lo mismo. La calidad termina siendo cantidad, medida de otra manera. Cantidad es medir en el eje X y calidad es medir en el eje Y, si quieren que me ponga cartesiano. Y el sentido es otra cosa. Esta no es una lógica de la globalización, es la lógica de la universalización. La universalización es un aparato de razonabilidad, no es un aparato de contagio y viralidad, no es de anexión, extirpación, es de conflicto, de tensión, y el lenguaje es ese conflicto y esa tensión. La ficción habilita ese conflicto y esa tensión al crear un tercero incluido, discúlpenme. La ficción cumple esa función y allí coincido inevitablemente con lo que abrí con China Mieville, que dice la ficción debe ser incorporada. La política como la lógica o el arte de lo imposible debe ser incorporado a la lucha habitualmente de izquierdas, por darle algún nombre, o emancipatoria. El lenguaje se opone a las voces, las intenta desesperadamente convertir en lenguaje también, pero ante todo se opone a la palabra, ante todo defiende a esas voces de la palabra, ante todo les enseña cómo defenderse. Ante todo, vuelvo y digo, la lógica de la autorización, esos momentos emancipatorios o de apuestas subjetivas que se producen en una horizontalidad no chata como la del capitalismo, no como la horizontalidad progre o liberal, sino la horizontalidad conflictiva y rica del lenguaje, es
momentos en los que las voces se formulan a sí mismas como lenguaje. Y vamos a ver eso en un diagrama más adelante. Acá importante la fractalidad. Más adelante voy a tocar ya para cerrar, ya estamos cerca del cierre, no quiero robar mucho más tiempo. La fractalidad va a venir a ser formulada. Este es un concepto que yo añado. Yo creo que hay un capitalismo fractal y que siempre ha sido fractal. Lo que ha cambiado es qué figura, pongámoslo de una manera analógica, es la que gobierna esa fractalidad. Ya vamos a ver a qué me refiero con la siguiente gráfica. Esta gráfica es la del lenguaje. Esto es tomado de Sandino Núñez, pero yo lo pongo de manera gráfica porque él nunca lo grafica. Él lo hace, los conceptos son tomados de él, yo los ordeno gráficamente. Tenemos a la voz 1, B sub 1, V sub 1, que se formula a sí misma como lenguaje, es decir, usurpa el trono de Dios. Usurpa el trono de Dios como los hombres tomando el fuego de Prometeo o los cristianos tomando el fuego del Espíritu Santo en el Pentecostés. Ya que estamos hablando de mitologías, tomemos de otras. Esto también es una mitología que formula excelentemente Sandino Núñez, de la cual yo bebo y que pongo de una manera gráfica para formular mi concepto de fractalidad que lo desarrollo a partir de ahí. V sub 1, disculpen, es la voz que se formula como lenguaje usando esas tecnologías de las que veníamos hablando en la segunda parte de la exposición, en lo que refiere a las tecnologías sociales de la segunda modernidad. Habla en nombre del lenguaje, que en ese sentido vendría a ser un metalenguaje con respecto a las voces, ¿cierto? Y aquí pueden caer todos los antimetafísicos que quieran. La gráfica justifica, y ahorita la vamos a justificar con los mecanismos que les había explicado precisamente, que les había mencionado, disculpen. Entonces, V sub 1 interactúa con V sub 2, V sub 1 interactúa con V sub 2, que es el lenguaje, podría ser el lenguaje prima 2 o el lenguaje de segunda prima en matemático, en lenguaje matemático, es decir, un segundo intento de lenguaje o una segunda copia del lenguaje, si accede a ese mecanismo, si también tiene la voluntad de usurpar ese trono. Y este mecanismo lo podemos ver en la educación. V sub 1 puede ser perfectamente el educador. V sub 2 es el educando. El educador habla en nombre de L o el metalenguaje, lenguaje o metalenguaje propiamente dicho, que es la educación. Es la educación. Y es sospechoso de usurpar ese trono, como lo fue para cualquiera para Nietzsche, para cualquier post-nietzscheano, y para nosotros que desconfiamos de todo. El V sub 2 va a sospechar venga, V sub 1 no tiene la autoridad para hablar en el nombre de la educación, pero V sub 1 debe realizar un mecanismo o ejercer esta función mediante un mecanismo de autorización. Y esta autorización es un deseo ante todo de acercarse al otro, que es V sub 2. Es un deseo, una necesidad del otro lo que lo acerca. Esa es la diferencia entre la palabra y el lenguaje. El lenguaje tiene deseo del otro. Como decía por ahí Lacan, tiene necesidad del otro. El educador necesita al educando. Lo sabemos los que somos docentes, uno lo necesita al educando. Y uno habla en nombre de la educación siempre desde un deseo, una necesidad del educando. Y el educando completa su ciclo cuando, como le pasó a Prometeo o a Cristo, es sacrificado el maestro. Cuando el maestro es sacrificado en el altar del lenguaje, en ese vértice de arriba, cuando es sacrificado, se ha completado el proceso de educación. Quienes estén familiarizados con mecanismos como los de la psicología o el psicoanálisis sabrán que también el paciente avanza cuando es capaz de tener un grado de autonomía con respecto a su proceder psicológico. Es decir, cuando también asesina al maestro, en este caso el analista o el psicólogo. También pasa en el fenómeno del gobierno. El gobernante se supone, estamos hablando aquí de unos conceptos, digamos, ideales en ese sentido, se supone el gobierno completa su función cuando los hombres se autogobiernen, dirían muchos teóricos de la política, ¿cierto? Cuando los hombres sean capaces de autogobernarse, ¿no? Entonces es cuando ya ocupan esa función de lenguaje o metalenguaje. Esta trinidad, por darle algún nombre, está presente en todo lo social. Llamémosle así, en todas las tecnologías propiamente sociales. ¿Qué pasa con el capitalismo tardío, como le han dado en llamar algunos? Que desaparece el vértice. Caemos en la lógica de la administración de la venganza sajona.
Y entonces mi opinión y la tuya en YouTube y en Facebook son iguales sin importar cuáles argumentos tengan. Y yo no estoy diciendo que el otro se debe rendir a mis argumentos, ojo, estoy diciendo que la misma constitución, la misma arquitectura de las redes sociales, la misma arquitectura de la chatura o el llano del capitalismo, ese llano ilimitado, es lo que facilita que estemos que no superemos esta inmanencia, este plano en el que se desarrolla el enfrentamiento entre V1 y V2. Eso es un agonismo, ese que de pronto muchos postestructuralistas admiraban, pero no hay antagonismo, no existe el conflicto y la trascendencia. Cuando yo me veo como opuesto, es cierto que hay una multiplicidad, como nos muestra la gráfica, es decir, esa es la realidad, lo real. Hay una multiplicidad de cuerpos, de voces, de idiolectos, pero es necesario pensarlo como un antagonismo cada vez que interactúo con una de las otras voces para poder elevarme hasta la posición del lenguaje o de metalenguaje. Esto es lo que de pronto muchas luchas de minorías y muchas luchas progresistas y liberales han fallado en entender y le tienen un poco de miedo, en vez de generar dinámicas donde haya momentos de, llamémoslo así, de no de superioridad, sino de asimetría. El problema es que todo eso lo asociamos a la palabra autoridad o a la palabra verticalidad o a la palabra autoridad, cuando deberíamos hablar de horizontalidad, pero asimétrica, con momentos de asimetría, con momentos digamos, no sé si de soberanía subjetiva. Serían momentos de soberanía y no hay por qué temerle a la soberanía de los demás cuando estamos en el proceso de buscar la soberanía de cada individuo en esta sociedad y la soberanía de la misma sociedad, del todo de la sociedad, ¿no? Entonces, aquí tenemos, digamos, de manera gráfica explicado, obviamente si este triángulo pierde su vértice se convierte en una línea y tenemos el diagrama de circulación que vimos al inicio, que es propio de la palabra y las voces. Y aquí viene el asunto de la fractalidad. Los fractales son unas estructuras en matemática que son funciones que se repiten. Tienen una propiedad que se llama recursividad, que es básicamente la capacidad de iterarse a sí mismas, ¿sí? En otros niveles. Ojo a esta importancia, en otros niveles. Yo alego que el lenguaje puede hacer eso y alego que las sociedades humanas siempre han hecho eso. ¿Qué pasa con el capitalismo? Que toma estas estructuras fractales y las convierte, aquí tenemos el triángulo de Sierpinski, que es uno de mis fractales favoritos porque me sirve para decir que el lenguaje, el triángulo A, empieza mediante la recursividad a producir educación, ese es el mito, estoy sosteniéndolo como un mito, claro está. Educación, psicoanálisis, evangelización, socialización, politización, gobierno, crisis, subjetividad, y en un momento dado el capital sin capitalismo, ese capital sin ideología convierte ese triángulo de Sierpinski en esto. Entonces, ojo, no cuesta, si ustedes miran ese capital sin capitalismo, entender que yo puedo partir esa recta del capital en muchas infinitas rectas menores, ¿cierto? En cualquier punto puedo hacer cortes y sigo teniendo una estructura fractal. Una línea recta es una estructura fractal, es una función fractal. En cierto sentido, si aplicamos un reduccionismo ahí de algún tipo, la línea es recta, está hecha de líneas rectas, es un fractal, de líneas rectas idénticas a ella. Y esto es lo que hace el capitalismo a nuestro social, a nuestro político. El lenguaje convertido en palabra y convertido en circulación y en alboroto de voces, en ese, digo yo, parmenidio del leatismo, porque es una quietud agitadísima, termina convirtiéndose en esta chatura insoportable y quizá a eso se deba la asfixiante situación en la que nos encontramos y las acuciantes limitaciones de las luchas de minorías y de las luchas de izquierda de todo tipo, marxistas, anarquistas, estalinistas, la que tú quieras. Yo alcanzo a leer marxistas todo el tiempo hablando simplemente de tener armas y de defender los derechos a tener armas, como si un derecho en una democracia y en un sistema jurídico liberal te fuera a garantizar la revolución, pero bueno, entonces dejemos el tema ahí, no quiero darle más palo a los estalinistas, pero dejemos la cosa ahí y abrimos espacio para la interacción de ustedes. Espero no haberme extendido mucho y que estén todavía despiertos. Aquí estamos, aquí estamos. Bueno, me alegra. Quedo atento Me si hay pasó preguntas, en algún aportes. momento,
Sí, Señor. sí, que como para darle contexto y volviendo sobre los mitos, me parece que toda la exposición puede ser entendida también de forma mítica, analógica, con todos los defectos que eso tiene, como una gran torre de Babilonia, en la que el lenguaje sería justamente volver a intentar la torre de Babilonia, a pesar de que la palabra nos divide, nos segmenta, nos hace imposible comunicarnos y nos está poniendo todo el tiempo, porque bueno, también sería un mito creer que podemos tener solo lenguaje sin palabra. Lo que necesitamos es que sea el lenguaje el que articule los movimientos entre palabras que se tienden a segmentarizar, como bien decías, en estos idiolectos o jergas o tecnicismos en los que caemos, digamos, cuando uno está muy metido en una cosa y parece que ya no tiene nada que ver con el vecino, porque el vecino está en otra cosa. Y no, tenemos problemas en comunes y demás y necesitamos también hablarlos. O sea que el lenguaje es un momento que no va a suplantar a la palabra, pero que enriquece eso y sin ese enriquecimiento caemos de nuevo en la unidimensionalidad capitalista. Eh, Dale, yo Pilar, te creo igual, escuchamos. yo creo, respondiendo a Leandro, me parece que, o sea, la forma en que John toma el concepto de palabra no es justamente la forma que él dijo al principio, es decir, gramatical, eh, o, del lenguaje hablado, o aquello que expresa, que comunica, ¿no? Yo lo que veo en la gráfica es que haciendo, ¿no? Una síntesis capaz, la palabra, a diferencia del lenguaje, la palabra es una, y es una, ¿cómo decirlo? No sé si es un contenido positivo porque la palabra, ahí se me van las cámaras y cosas, la palabra está tomando, digamos, el lugar del trono, ¿no? En el capitalismo. Eso es lo que yo interpreté, es decir, ese trono quedó vacío, entonces ponemos a la palabra ahí, esa palabra, digamos, es justamente esta cosa de decir, haz esto, no hagas aquello, este... Ah, bueno, inicio mi video. Bien, No sé por qué se fue el video igual, o sea, se va solo. la Eh, conexión. sí, las conexiones me andan horrible. La Eh, diferencia con el logos es o el lenguaje, ¿no? Porque él citó a Juan. Juan empieza con, yo lo estuve leyendo hace poco, que bueno, que primero vino el verbo, no sé qué. La diferencia de logos es una posición que puede ser, digamos, eso, mm, es es una toma de posición. No sé cómo estructurarlo. Es decir, algo que, no, que normativiza, es decir, que la puta madre, perdón, no, perdón, tranquila. es algo que normativiza. Es que, aclaro, acierta Pilar en lo que dice, sin embargo, no quiero desechar totalmente la intervención de Leandro porque es muy pertinente, de hecho. Hay que aclarar, vuelvo y digo, que si yo propongo un ejercicio, llamémoslo así, mitológico, desde el mismo momento en el que elijo un punto histórico, ya eso es una mitología. Yo sí me atrevo a decirle a Foucault que toda su genealogía es una mitología.
Entonces, Sí, yo y la mía también, porque uno elige un punto por capricho, digamos, o por necesidad, vamos a ponerlo también. aquí. Eh, También ocurre eso con la palabra y lenguaje, con los dos conceptos. Yo no quiero decir aquí que nos vamos a volver buenos, porque repetiría el error de lo que estamos señalando aquí. Nos vamos a volver los buenos, el team lenguaje, pues, el equipo lenguaje, y vamos a salvar el mundo y vamos a hacer almas puras porque usemos el lenguaje. No, esas fuerzas interactúan todo el tiempo, igual que cuando hago el corte entre la cultura católica, latina, greco-romana, ¿sí? Y la cultura sajona protestante. Yo no estoy diciendo que tenemos que matar a todos los evangélicos o algo así. Yo conozco cristianos y de hecho muchos de los mejores autores de la teología de la liberación son cristianos, evangélicos, quiero decir yo, protestantes, no son católicos. La teología de la liberación, hasta donde yo recuerdo, inicia como un movimiento protestante, que los católicos en Latinoamérica le dieron una fuerza increíble, es otra cosa. Dejando esas discusiones de detalle de lado, lenguaje y palabra siempre interactúan y allí estoy con Leandro. Ahí estoy con Leandro, coincidimos en eso. Siempre van a estar ahí. El corte que yo hago es netamente teórico. Es para prestar unos elementos de análisis y reconocer unos grandes rasgos que nos permitan trazar con algún nivel de simpleza, siempre arriesgadísimo, unas dinámicas sociales complejas. ¿Sí? Claro, pero en Eh, realidad, digamos, lo que problematizamos es cuál es, cuál es el lugar, ¿no? O sea, ¿quién está ocupando el trono? Porque, Exacto. En tu intervención es muy valioso ese aporte. La palabra es un usurpador del trono que no se reconoce a sí mismo como usurpador y que no reconoce al otro como susceptible de usurpar el trono y tampoco quiere que lo exacto, reconozcan como si nosotros, usurpador. Ese trono es legítimo para la palabra. Si vamos a la, volver a la metáfora del trono de Dios, ¿no? O de la exacto, piedra de Prometeo, o de, no sé, de la cruz de Cristo, lo que ustedes quieran, eh, eh, la palabra no se reconoce como usurpador. El lenguaje siempre es un acto sospechoso de usurpación, gracias a Dios. Siempre es un acto sospechoso de usurpación. Es lo que sí, caracteriza la dinámica del lenguaje. En este momento yo estoy hablando con ustedes en una posición de lenguaje porque todo lo que ustedes digan me hace a mí sospechoso de estar usurpando una posición a la que no tengo derecho natural. Es claro, una posición para la que yo les pedí permiso a ustedes desde el momento en el que le hago la invitación a este espacio. ¿Cierto? Es la dinámica del lenguaje y ahí la vemos. Y por supuesto que hay una dinámica de la palabra, porque por lógica yo quiero que mi discurso se imponga. La diferencia es que el lenguaje lo hace mediante la autorización. Sería un deshonesto si yo dijera, no, es que yo no quiero que me crean. Obvio que quiero que me crean. La claro, creencia es el motor político por excelencia. La decepción y la credulidad no sirven en política. Si crees ciegamente o si te decepcionas, te paralizas. Lo que moviliza es la creencia. Incluso en tiempos desesperados, eso que llama por ahí Slavoj Žižek, el coraje de la desesperanza. No me acuerdo citando a quién. Los escucho. o sea, claro, o sea, lo que me parece es que si uno, el tema con la palabra es, claro, no, si nosotros apelamos solamente a la palabra, pasa lo que ilustraba John. Es decir, volvemos como a ese agonismo. Es decir, yo hablo contigo y te mato. Y vos hablas conmigo y me matás. Entonces, no tenemos, digamos, un mediador. Me hace acordar tipo en Hegel, el mediador, por ejemplo, del antagonismo entre esclavo y amo es un lenguaje. El Es lenguaje. decir, entre las dos Para Hegel el lenguaje experiencias. es un asunto central, aunque muy pocos lo Exacto, reconocen. exactamente. Porque si no, yo tengo que matarte. Porque no tengo tu reconocimiento o porque tu existencia es un peligro para mí. Sin embargo, si nosotros lo elevamos a un plano que no es ya de la inmediatez de lo que yo quiero nada más, sino yo también estoy muy en un estado platónico-socrático, digamos, si lo elevamos a la concepción de la polis como esta cuestión de decir, bueno, la polis
es digamos, la concentración de los intereses de todos, y a la vez los intereses de todos es el interés, es que la polis esté. O sea, se da como esa, y ahí es cuando se da esa cuestión del sentido, digamos, fractalidad con sentido. Es decir, Es o importante en todo sea, caso señalar que la polis, al menos como la he presentado en en esta exposición, no es meramente la reunión de todos, de los intereses, porque eso sería una sumatoria de oikos, sino es algo más, ficcional o lo que quieras, pero es algo más, ¿sí? Es una por tecnología eso te digo ficcional, como todas. Por eso te digo que, o sea, para mí es justamente esa visión que tiene Platón, de decir, no es tipo la reunión, por eso dice, la democracia no es la polis, no es lo No es la mismo, polis. digamos, no de los intereses particulares, sino que es algo superior, pero que a la vez contiene a cada uno de los integrantes que están en la Sí, polis. a ¿Por Platón qué? es Porque fácil darle desde unas posturas anarquistas cuando dice que el modelo ideal de sociedad es el aristocrático. Y ahí sí, bien claro, valdría la pena hacer una relectura porque él no está diciendo que es que gobiernen unos pocos, Platón jamás ha insistido en eso, o al menos no de una manera no, concreta ha señalado una aristocracia como alguien en concreto, sino es el ejercicio aristocrático, es decir, lo ideal, suena feo esta palabra, pero bueno, lo ideal es una sociedad donde todos sean aristócratas, es decir, donde todos sean exacto, capaces de gobierno, ¿ya? Y todos sean exacto, susceptibles de ser gobernados también. Entonces, ahí hay un exacto. asunto interesante a discutir porque no es, por eso es que él rechaza la democracia y ahí podemos coincidir con Tocqueville y con un montón de críticas, porque la democracia en últimas termina siendo el gobierno de unos pocos para su beneficio, amparado en, digamos, la falta o la incapacidad de aristocracia presente en la mayoría. Entonces, ahí le podemos dar un poquito de razón a Platón en ese sentido que tú señalas que me parece acertadísimo. Y que quizás también viene un poco, digamos, con esa cuestión, ¿no? De esa falta de aristocracia de cada uno, con esa cuestión que tiene el capitalismo de no subjetivación, es decir, de reducir la subjetivación a lo mínimo, eh, indispensable, ¿no? Porque la subjetivación necesariamente sería yo reconociéndome como siendo capaz de gobernarme a mí mismo junto con los otros, es decir, en esa fraccionalidad con sentido. eh, eh, Ahí me acordé de Althusser, ¿no? Porque Althusser dice que toda sociedad tiene una ideología mínima que se reproduce a sí mismo, ¿no? Eh, pero, digamos, ocupar ese trono de sentido, ¿no? No esa palabra vacía de cosas que solo se mueven por moverse, sino decir, bueno, pero moverse, ¿para dónde? ¿Para quién? ¿Para qué? No pensando solo en uno, ¿no? Sino desde ese sentido, digamos, comunitario. A mí lo que me pasa con la distinción polizoicos es que me queda como, me falta lo comunitario ahí, que ¿Lo últimamente qué? está como lo comunitario, Lo porque hoy en comunitario en el sentido del todos para todos, llamémoslo así, claro, o del porque hoy en omnia día sum comunia que de polis, claro, Munzer. está como muy asociado a Estado, ¿entendés? Ah, Y la vos Acrópolis. decís, claro, no, pero no es así. Sin No, no es despreciar así. el valor de digamos, de la tradición etimológica, la larga tradición etimológica de la palabra comunidad, ¿no? Omnia sum communiam, Thomas Munzer, un revolucionario del siglo XIV, XV, anterior a Lutero incluso, o contemporáneo. Eh, y sin despreciar, por ejemplo, también su función en palabras como comunicación, comunismo, por decir algo que es una tradición también fuertísima, filosófica. Eh,
el corte que yo hago, si recuerdan, digo que por un lado la palabra está en la comunidad sajona protestante, mientras que el lenguaje está en la sociedad católica latina. Ojo, no quiero que se asocie aquí esta distinción que hago a decir, oiga, ¿cómo así? Entonces, ¿el comunismo qué? No es necesariamente va por ahí. Más bien, esa que asocio el término comunidad, vuelvo y digo, a esa sumatoria de privados. Yo comunidad entiendo una reunión de individuos. En general, es lo primero que te viene a la cabeza cuando te hablan de comunidad. La sociedad tiene que ver con unas prácticas, con alguna posición respecto a esa comunidad. Es la distinción que hago. Ahí hay también una dimensión ficcional o trascendente en el sentido de que cuando yo me sé miembro de una sociedad, yo estoy pensando en unas prácticas con respecto a esos otros, a esas otras voces, cuerpos, idiolectos, lo que ustedes quieran que están ahí. Mientras que cuando yo digo comunidad, soy una sumatoria. A grandes rasgos, ojo, estoy tomando una definición gruesa, una línea gruesísima, que es por la razón que hago ese corte. Es un corte muy grueso, soy consciente de ello, es arriesgado, pero por ahí de pronto por eso no te sonó lo de comunidad, lo cual no quiere decir que no tenga en mente, cuando hablo de sociedad, ciertos mecanismos tradicionalmente asociados a las comunidades o a la tradición comunal, llamémosle así, por llamarlo de alguna manera. Claro. No sé si alguien más tenga preguntas o intervenciones, porque creo que hemos monopolizado un poco y no quiero Perdón. el recurso comunicativo. No sé si alguno de los asistentes, hay un riesgo altísimo de que, dado la temática, hayamos producido un nivel de somnolencia, y por lo menos me tranquiliza hacer para el insomnio de las personas que se den pandemia. Pero no sobrarían algunas intervenciones. Bien. Bien, Juan, sí, puede ser por ahí, Guillermo. De pronto es por el grado de familiaridad con el tema. No sé si de pronto alguien quiere hacer alguna pregunta, algo que les parezca, que digan, oiga, no entiendo un carajo, eso está perfectamente, este espacio también está habilitado con esa intención. Esto no es un asunto de que nos movamos entre expertos, que además no somos tan aprendices como cualquiera, solo que estamos tomando un riesgo en aras de que reflexionemos aquí todos. Pero si hay alguna pregunta, me vendría bien de pronto para aclarar algunas líneas de lo que se ha presentado con anterioridad. No soy tímido. Uy, Javier, dolorosa esa pregunta. Es dolorosa. Y Juno, o Juno, no sé cómo llamarte, creo que es Juno, asumo yo, ¿no? Bien, nos señala que podría ser bueno hablar de una colectividad, porque la comunidad implica la particularidad, por lo que remite a una unión de privados. Sí, puedo coincidir bastante con esa apreciación que hace Juno en el chat. Dice, sociedad sabemos que remite en sí misma a asociación, es un ejercicio inmanente. Bastante interesante esa apreciación, valiosa, y coincido con ella en líneas gruesas. Yo creo que es imposible estar en desacuerdo con esa definición que traza. Dice Javier que si es posible disputar como espacio las redes sociales. Bueno, las redes sociales participan inevitablemente de esa lógica que señalaba. Vienen diseñadas para eso. Yo no puedo creer, como de pronto aseveran algunas personas, que la herramienta es neutral. Me preocupa ese tipo de afirmaciones, porque eso es desconocer precisamente esa división ontológica que estoy intentando señalar aquí, ¿no? O trazar como línea, como límite. Para mí es problemático porque las redes sociales están inscritas en una ontología del capitalismo. ¿Quiere eso decir que siempre lo van a estar? No. De la misma manera en la que Marx habla de la ciencia, de la técnica, no quiere decir que siempre lo van a estar. No quiere decir que no haya espacios aprovechables, ¿cierto? Si nos ponemos en un discurso un poquito postestructuralista, habrá fisuras, habrá grietas en esos espacios, habrá, qué sé yo, márgenes, ¿cierto? También es otro término del discurso postestructuralista, el margen, la periferia. Pero, y evidentemente el Internet tiene una imposibilidad para ser captado, ¿no? Es lo que lo hace incontrolable y lo que ha convertido en una herramienta tan efectiva de movilización social,
o de convocatoria más bien, en todos los países, hay un potencial. ¿Cuál es el potencial? No es inherente al Internet, al menos a mi juicio. No es inherente al Internet ni a las redes sociales. Es inherente, digamos, al ser humano, que es un monstruo de contingencia, un exceso de contingencia. El ser humano es una cosa, un exceso de incertidumbre andante. Y quiero decir incertidumbre ontológica. Nosotros no estamos definidos de ninguna manera. Yo no creo en algún tipo de determinismo, me cuesta demasiado. Aunque entiendo que cumple una función también para ciertos análisis, digamos, de tipo científico. Pero en ese sentido el potencial está ahí. Es decir, y si el Internet tiene algún potencial que le es inherente, en tanto es creación de un ser humano que no es asible completamente por ningún sistema, ni siquiera un sistema tan efectivo como el capitalismo del siglo XXI, que tiene controlado casi cada aspecto de nuestra vida, ha logrado domesticar, digamos, esa imposibilidad ontológica que somos nosotros. Nosotros somos una imposibilidad por donde usted lo vea. Decía Emile Cioran, o somos gorilas sin pelos o ángeles sin plumas, o somos un error o somos un milagro, digo yo, pero somos una imposibilidad. Todas las probabilidades están en contra de que nosotros existamos, sin embargo aquí estamos. Y quizá sin darle un carácter especial al ser humano para que no nos vayan a rayar los animalistas que vean esto, sí hay una formulación de una supuesta carácter excepcional en el ser humano que nos sirve precisamente esa creencia para movilizarnos. Esa sería la respuesta, es decir, hay un potencial que se debe enteramente a nosotros. Incluso si hay de alguna manera algo ahí. Leandro creo que iba a intervenir. Sí, yo lo que estoy viendo, o sea, la que más uso es Facebook, y lo que estoy viendo es que se han sacado los manuales de la Guerra Fría, de guerra psicológica, se han puesto arriba de la mesa y se están siguiendo casi paso por paso cómo se plantea todo el tiempo una lógica de un conflicto en dos posiciones, que sostener hoy que hay dos posiciones en la sociedad en torno a cualquier tema es una ingenuidad muy calculada. Lógicas muy extremas sobre puntos que no tendrían por qué ser, lo que sé yo, pienso un ejemplo típico, los impuestos, que la verdad que hay una cantidad de matices impresionantes que se omiten sistemáticamente en cualquier tipo de discusión. O sea, cualquier tipo de matiz queda afuera y eso es una característica de las formas de propaganda de la Guerra Fría. Me parece que se ha vuelto a eso porque tienen la cuestión de que si bien son totalmente irreales, ingenuas y solamente quedan en el mundo de la imaginación, nunca van a poder ser concretas, son muy fáciles de aprender. Entonces uno aprende eso y ya tiene una opinión hecha. Con 2 o 3 cositas ya puede opinar más o menos de todo. O sea, ha sido una reducción pedagógica la que me parece que se está haciendo con estas propagandas, que justamente tienden a calmar a la persona, porque ya tiene una opinión sobre todo con 2 o 3 cositas. Ese es el lado bueno que tienen, ¿no? Para la persona. ¿Por qué son tentadoras estas posturas tan extremas? Por la simplicidad que tienen, me parece. Claro. Ahora, ante cualquier, digamos, conflicto y demás, lo que surge es el silencio de la persona y ese silencio cae en el olvido justamente porque es lo que desde esas posturas no es pensable. El asunto es que y ahí va un poco de respuesta para Javier y tú tocas ese tema, y yo lo había tocado ahí tangencial porque mencioné muchas líneas, es como esas lógicas que veíamos en la palabra y en la voz, esas lógicas de la defensa, cuando asocié, por ejemplo, la boca o la olla con el comportamiento policial y como su espejo, su reflejo, y ese agonismo, precisamente es lo que abunda en las redes sociales. Por eso yo hablaba de circulación de opiniones en las redes sociales todo el tiempo, porque allí lo que se desarrollan son los mecanismos de defensa que precisamente son simples, y yo no tengo nada contra la simplicidad. El asunto es que creemos que todo se reduce a eso, que todo puede ser así de simple y nos da casi que miedo la complejidad. No, le tenemos un pavor horrible a la complejidad. Y tan pavor es, y disculpen que vuelva y machaque el tema de las luchas minoritarias, pero tan pavor es que en las luchas minoritarias nos conformamos con rechazar el comportamiento que no encaja en mi tribu o en mi minoría.
y ya. Entonces, vuelvo y digo, el tema de las TERFs, que en muchos, yo respeto, es normal sentirse ofendido por ciertos tipos de cosas. Si tú estás sosteniendo una teoría que asume que el género es tal cosa, el sexo es tal cosa, pero lo que no es normal es que identifiquemos como TERF, normal lo uso en un sentido no disciplinario, lo que no debería ser habitual, más bien, propongámoslo como un deber ser, lo que no debería ser habitual es que simplemente nos limitemos al rechazo. Esa es la lógica liberal de cada opinión en su burbuja, y eso le llamamos tolerancia, y eso le llamamos básicamente la indiferencia. Eso se refleja en las formas de la indiferencia, en formas de violencia pasiva y en formas de violencia que consisten, ojo con esto, consisten en básicamente sostener que puedo convivir con el otro cuando en realidad lo que hago es aguantarme a alguien que odio, porque la tolerancia remite a eso, como señala por ahí Slavoj Žižek, es a soportar aquello que no quiero soportar. Entonces yo, el trans cae en eso con la feminista radical cae exactamente en lo mismo, y los liberales y la sociedad, es normal escuchar, y lamentablemente estamos en ese periodo histórico, no, pues yo no tengo nada contra los gays, pero allá ellos, pero que conmigo no se metan. Eso es una forma de tolerancia, es como yo me lo aguanto porque ya. Y eso no es una dinámica social, eso es una dinámica militar, es la dinámica militar. El enemigo allá, y mientras no me agreda, bien, mientras no cruce la frontera, bien, estamos tranquilos, ¿sí? Un Veo por ahí, armisticio más que una convivencia. sí, Pilar quería hacer una intervención, sí, Leandro, en ese sentido va precisamente la acotación. Pilar, querías intervenir, te escucho. Sí, justamente con el tema del antagonismo. O sea, justamente a lo que porque estamos hablando, ¿no? Desde un punto de vista lógico, metafísico, ¿no? Entonces, no sé si están trancados o si me están oyendo. Eh, hola, hola. Sí, te Oímos, escucho, te escuchamos, oímos, Pilar. oímos. Justamente de lo que se trata en lo político y en lo político regulando el espacio, ¿no? A través del lenguaje. Es llevar lo que sería lo agonístico en la palabra, que es lo que vos ves hoy como los manuales de la Guerra Fría, como al antagonismo. Es Al decir, antagonismo. exacto, o sea, lo deseable es el antagonismo, porque el antagonismo es, digamos, no el exterminio del otro, sino la superación de esa relación, digamos, de necesidad de reconocimiento del otro. Es Es decir, la superación en el yo, sentido más hegeliano del término, porque el conflicto se exacto, preserva, pero se anula y se convierte en una pero cosa nueva, netamente. Netamente exactamente, nace algo nuevo ahí. No sabemos qué van a hacer. Yo de futurólogo no, no pero sabemos es el que ejercicio se el que es anima. valioso. Exacto. Entonces, por eso lo necesario es llevar al antagonismo. Es decir, el, bueno, lo pusiste en el ejemplo del psicoanálisis. El, el paciente sana, digamos, justamente cuando es capaz de desprenderse de su dependencia terapéutica con el terapeuta. El alumno se realiza cuando es capaz de, digamos, desprenderse de su dependencia del maestro. En la relación maestro estudiante o lo que sea, hay un antagonismo, porque ocupan Claro, posiciones que son diferentes. Uno se define en contraposición al otro. Si no lo llevamos al lenguaje, es decir, al antagonismo, lo que hacemos es llevarlo a la lógica de la defensa, es decir, el maestro se siente afrentado por el estudiante y el estudiante se siente, digamos, afrentado por el maestro que le quiere imponer cosas con él.
Entonces, ¿qué hacen? Se anulan y se matan. Entonces, Y agonizan, la muerte puede ser no, discursiva, por supuesto. exacto, o sea, no estamos hablando de una muerte. Entonces, lo llevamos al lenguaje, le damos un sentido a esa relación, a- y ese sentido es antagónico y se supera, y crea algo nuevo. Entonces, eso que vos definís como los manuales de la Guerra Fría, de que tiene que ser blanco o negro, eso en realidad hoy en día es agonístico porque no existe la reflexión, digamos, de cómo llevarlo a una superación de eso, de esa cosa de que, bueno, yo soy transexual y a mí digamos, me amenaza la no aceptación del resto de la sociedad, entonces me pongo en una posición, ¿entendés?, de rechazo total al otro, no de digamos, buscar justamente un espacio dialógico, simbólico, ¿no? Es la Eso cancelación con total respecto. de las mecánicas discursivas y de cualquier tipo de práctica realmente social, primero que todo. Y segundo, Exacto. Sí, es analógicamente similar o idéntico a, a lo que ocurre, digamos, en el capitalismo, y quiero señalar esto aquí. Uno acumula, digamos, en el capitalismo una serie de signos de estatus precisamente para cubrir otras cosas, ¿no? Otro tipo de carencias con las que debería lidiar, porque esas carencias son tu subjetividad. Eh, Sí, lo mismo pasa ahí, uno se llena de una serie de signos, llamémoslo corrección política, vetar ciertos términos cuando debaten conmigo, obligar a que, digamos, obligar no, a ver, sentirme de pronto ofendido si nombran cierto pronombre, y me lleno de tantos signos del discurso para no tener discurso y para no interactuar discursivamente en realidad. O sea, en última, lo que estoy es acumulando, por eso hablaba de la lógica de la yuxtaposición y el amontonamiento y la lógica de la marca, del signo, del tatuaje tribal. Me lleno de signos del bien pensar. A mí me asusta esta dictadura, me disculpan que lo digas, esta dictadura de los buenos que se ve en este panorama liberal progresista, es una dictadura de los buenos, un moralismo en realidad preocupante y paralizante, donde yo me lleno de unos signos de que soy bueno. Si yo uso la X o la arroba, soy bueno automáticamente, soy una buena persona. Y por eso resulta que la gente se alarma, y lo voy a aterrizar algo concreto para no irnos de pronto así más filosófica y no seguir durmiendo la gente. Eh, lo voy a aterrizar. Ocurre que se escandalizan cuando es que el compañero que milita con las feministas era un violador, o el compañero que milita con las trans era un homófobo en secreto. Hombre, el tipo todo el tiempo estuvo llenándose de signos convencionales de ser bueno. ¿Cómo iba a ser bueno? Si queremos manejar unos términos y dijimos bueno o malo. O sea, ¿qué esperas? ¿Qué más esperas que ocurra al interior de tus movimientos o en las luchas si estás facilitando la lógica que permite la aparición de eso? ¿Sí? Hay tipos de dictaduras verticales abiertas y la bota en la cara, pero hay tipos de dictaduras horizontales que es como yo sí lo solía comparar, disculpen, vuelvo a ese tema viejo, con la tensión superficial de un lago. Arrójate de un avión en un lago a ver cómo te revienta esa horizontalidad. Es más o menos la situación que vivimos ahorita. Es una tensión superficial, por darle un nombre. Lo que se vive es un ambiente tenso, erizado, dispuesto a estallar y a vulnerar, o por lo menos lleno de armaduras para no ser vulnerado. No quiero exponerme al conflicto con el otro. Y yo no estoy diciendo que las personas LGBT, los afro, las mujeres, los que somos de clase social baja, tengamos que exponernos a los abusos de los demás. No. Se trata de estar abierto al conflicto, porque vuelvo y digo, no todo conflicto es violencia. De hecho, puede ser claro. santónimo. Es más bien ahí. Con todo. Es más bien ahí. Yo no sé, no Claro. quiero abusar más del tiempo de nadie. Si no hay algunas preguntas, creo que deberíamos cerrar por prudencia, en aras de la brevedad y de no agotar estas temáticas que son tan ricas. Por más que yo aquí me puedo quedar hasta las 9 de la noche hora colombiana, pero creo que Lilia, si no me falla la memoria, está en España y creo que la torturaríamos grandemente. Pero podríamos dar por terminada la charla si no hay alguien que tenga una pregunta, una intervención más, no sin agradecerles su presencia
En realidad este espacio se suponía que se debía construir así, en diálogo. Me alegra que haya intervenciones, hubo por chat, hubo aquí, y fuimos un número reducido que creo que produce una interacción un poco más rica, un poco más compleja. Les agradezco inmensamente, no porque me han hecho un favor, sino porque me satisface ver que hay gente interesada en esto, en el sentido de que nos da más coraje en esta desesperanza, recitando otra vez a Zizek. Entonces, con eso podemos terminar. Infinitas gracias nuevamente, un abrazo a todos en los países, en las ciudades donde estén. Quedamos para una próxima ocasión, vamos a seguir trabajando en este sentido, vamos a seguir generando discusión, vamos a seguir arriesgando pensamiento complejo, arriesgándonos a un pensamiento que salga de las pluralidades y las dualidades, porque las pluralidades nos han hecho el mismo daño que las dualidades o más. Entonces, nos vamos a arrojar a esta aventura. Es un gusto que nos arrojemos juntos. Feliz tarde, gracias a todos y un feliz descanso. Gracias a todos. Nuevamente, muchas gracias. Gusto enorme. Muchas gracias. Un gusto. Besos a todos. Chao. Hasta luego. Sí, continuaremos, Juno, vamos a continuar con otros ejercicios. Hay un programa y todo. O sea, vos Sí, me sí, habías claro. mandado tipo, Claro, hay una secuencia. así Esto es un abrebocas. Lo que hicimos hoy fue un abrebocas. ahí la entradita. Dale, Bueno, para que Sebastián. nos- Vamos a seguir en este ejercicio, no te preocupes. La idea es seguir en este ejercicio. Hasta luego, feliz tarde a todos.